Las personas ahí de atrás, ¿me escuchan bien? Increíble. Entonces, dicen a veces que yo hablo un poquito más alto que el micrófono. Entonces, es bueno no tener micrófono a veces, amén. Pero hermanos, si tú estás visitando, no sientas en casa, ese cantar para Dios en familia, porque en verdad somos una familia espiritual, amén. Entonces, hermanos, acompáñenme en una oración. Padre en cielo, gracias por esa mañana. Padre, tenemos tantos motivos para estar alegres. Padre, pero es tan fácil ver todo lo que falta en nuestras vidas. Tan fácil ver todo lo que no tenemos. Padre, yo oro que nuestro corazón pueda cambiar esa mañana. Que podamos decidir salir de acá agradecidos. No solo agradecidos, pero transbordando de gratitud. Padre, yo oro para esta semana, gracias porque aunque fallamos mucho, aunque pecamos mucho contra ti, sabemos que nuestro pasado no es nuestro Señor. Sabemos que tú, Padre, eres nuestro Señor. Gracias, Padre, por amarnos a un nivel de limpiar nuestras heridas, cambiar nuestro carácter, darnos un propósito y darnos seguridad que un día estaremos contigo en el cielo. Para que podamos salir de acá diferente de cómo llegamos. Padre, que no esperemos que el año nuevo venga a ser nuestra vida nueva, pero que nuestras decisiones vengan a ser ese año realmente un año nuevo. Padre, gracias por ser un Dios de segundas chances, un Dios de segundas oportunidades, de muchas oportunidades. Padre, cómo necesitamos de segundas chances y terceras y cuartas y quintas y sextas chances, Padre. Gracias por esa mañana. Inspírenos por medio de las escrituras, que no sea palabras en portuñol mía acá predicando el mensaje, pero que sea su espíritu, Padre, conduciéndonos esa mañana, que entendamos que cuando abrimos la Biblia, ya no es más, si estás en el contexto, ya no es más el predicador, sino es tu palabra, Padre, que pueda llenar nuestros corazones, que pueda ser como un fuego que no tenemos como contener, y podemos salir de acá llenos de tu espíritu. Padre, te amamos tanto. Gracias, Padre, por todo lo que ha hecho. En nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, como saben, este año es el año del Espíritu. Y yo estaba pensando, terminamos hace algunos domingos la serie de Juan, ¿recuerdan? Estamos estudiando Juan. Y yo estaba pensando, wow, qué libro sería increíble poder aprender más sobre el poder del Espíritu. Amén. Y bueno, Dios reveló, amén. Y hoy vamos a empezar una nueva serie los domingos. Hoy vamos a, en verdad, empezar a estudiar hasta el último capítulo, amén, del libro de Hechos. Ese libro es extraordinario. Entonces, hoy empieza, hermanos, nuestra serie. Y más algunos domingos ya Hechos tiene 28 capítulos. Yo no voy a predicar un capítulo por domingo. Hoy vamos a estudiar 4 capítulos de Hechos. Entonces, yo quiero animar a todos a, en verdad, estar muy atento para escribir las escrituras, tener su cuaderno listo, un esfero, que hoy vamos a hacer un estudio profundo de la palabra de Dios. Amén. Y en verdad, hermanos, Hechos de los apóstoles, es como fue después de años, siglos, tuvo ese subtítulo, Hechos de los Apóstoles, pero originalmente del hebreo significa Hechos del Espíritu. Por eso que vamos a estudiar ese libro, justamente para hablar del Espíritu. Porque en verdad, ese libro no habla de las grandes cosas que los apóstoles hicieron por sus propios hechos, se habla de lo que el Espíritu hizo por medio de los apóstoles, amén. Y sabe, hermanos, para entender la Biblia, para entender el Nuevo Testamento, tú debes entender muy bien en su corazón el libro de Hechos. Porque si tú no entiendes muy bien el libro de Hechos, tú no vas a entender Corintios, tú no vas a entender Efesios, porque en verdad todas esas iglesias de Corinto, de Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, fueron inauguradas en el libro de Hechos. Entonces, si tú no entiendes Hechos, tú nunca vas a entender las epístolas. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 1 de Hechos y vamos a hacer el capítulo 4, amén. ¿Sabe? Yo estoy seguro que en ese año tú quieres hacer grandes cosas. No, yo quiero hacer pequeñas cosas, imagina. Yo sé que muchos quieren hacer grandes cosas y muchos piensan en grandeza. Muchos piensan, mira, ¿cuál fue
¿Qué gran película puedes recomendarme? ¿Qué gran restaurante conoces para que yo pueda conocer? ¿Qué gran, en verdad, universidad yo pueda ingresar a estudiar? Muchos piensan en grandeza, qué gran trabajo, qué gran casa, qué gran amistad. Muchos piensan en grandeza, pero infelizmente muy pocos piensan en cómo construir una gran iglesia. Y es el título de la prédica de hoy: construyendo una gran iglesia. Pero parte 1, amén. El domingo que viene vamos a estudiar, adivina, parte 2, amén. Entonces, y yo quiero que tú hagas una pregunta en cada capítulo que vamos a estudiar de Hechos. Que tú hagas esa pregunta para ti mismo. Si todos en la iglesia fueran como yo, ¿qué tipo de iglesia sería? Si todos en la iglesia fueran como yo, ¿qué tipo de iglesia sería? Un poco de introducción. Vamos para Hechos capítulo 1. ¿Están conmigo? Estoy muy animado de estudiar ese libro con todos ustedes, amén. Inspirarnos acá en Hechos capítulo 1. Sabemos que Hechos fue escrito por Lucas. Sí. Lucas era un médico, pero que después se transformó en un evangelista, amén. Y Lucas escribió el libro, el Evangelio de Lucas. Y muchos llaman de Hechos Lucas parte 2. Porque la manera que empieza Hechos, estás hablando exactamente de la manera que terminó Lucas. Y vamos a seguir leyendo, y vamos a empezar leyendo Hechos 1, versículo 1. Acá la Biblia dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer e enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué primer libro es ese? Lucas. Y acá Lucas empieza direccionando la carta de Hechos a estimado Teófilo. Tú vas a encontrar que Lucas utiliza esa dirección a Teófilo también en el libro de Lucas, amén. Y estimado Teófilo no sería una persona, es un dispositivo literario. Teo significa Dios, Filo significa amigo. Entonces Lucas está escribiendo a todos los amigos de Dios, amén. Amén. Y acá versículo 3 dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Mira qué increíble. Después que Jesús murió, fue sepultado y resucitado. ¿Es esa palabra? Resucitado. Y resucitado. Jesús solo tenía una cosa para decir y enseñar a los fieles apóstoles, y era sobre el reino de Dios. Nosotros sabemos que el reino de Dios por las profecías, ¿qué es? Es la iglesia, amén. El reino de Dios es la iglesia acá en la tierra. Pero para mí es increíble que después de Jesús imagina, Jesús es Dios, dejó el cielo, imagina, entiende qué momento llegó. Él vino para Palestina el primer siglo. ¿Tú puedes imaginar cómo era la parte de sanitaria ya? ¿Tú puedes imaginar, dejó el cielo, vino para Palestina el primer siglo, después que fue torturado, después que fue humillado, terminó su vida clavado en la cruz. Jesús, después de todo eso, retrasó ir al cielo por 40 días. Jesús es como: mira, pero yo no terminé. Después que pasó todo eso, nos dio la mayor reconciliación de todas, imagina. Jesús dice: no, aún yo no terminé. Quiero que las personas sepan que tan importante es la iglesia, que tan importante es el reino de Dios. Yo quiero preguntar, ¿qué tan importante es el reino de Dios para su vida? Si examinas tu agenda, la manera que preparas su agenda, su corazón y actitud, ¿estás realmente buscando el reino de Dios en primer lugar? ¿Estás buscando la iglesia en primer lugar? ¿O es algo que pones en su agenda cuando tienes tiempo libre? Jesús vino a la tierra para invertir su tiempo, recursos, su propia vida para traer la iglesia a la tierra. ¿Tienes el mismo corazón de Jesús? Imagina si fuera a ti.
¿Tú retrasarías ir al cielo para enseñar y predicar la importancia de la iglesia? Imagina si hoy mismo te llaman a ir para el cielo. Tú vas para el cielo ya y tú vas a decir, no, aún no. Yo quiero aún enseñar la importancia del reino de Dios para los discípulos, pero también para mis familiares. ¿Sabes? Pero ellos aún no entendían. Ellos no entendían aún del reino de Dios. Mira lo que ellos dicen en versículo 6. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Los apóstoles, aún en ese momento, tenían el concepto de que Jesús iba a restaurar la nación física de Israel. De la misma manera que el Mesías del Antiguo Testamento, el Mesías, entre aspas, del Antiguo Testamento, David, libró a los israelitas de la opresión de los filisteos, los apóstoles están pensando, sí, Jesús va a venir de la misma manera que David. Jesús vino para ser un líder militar y liberar a los judíos, los israelitas, de la opresión de los romanos. Pero sabemos que Jesús vino a establecer un reino espiritual, amén. Mira el versículo 7. Dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Acá vemos la visión motivadora de Jesús, de la iglesia de Jesús. ¿Cuál es? Llevar el mensaje para ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y lo que vamos a estudiar en el libro de Hechos, que ese es exactamente el escopo de los 28 capítulos del libro de Hechos. Acá también conocido como la Gran Comisión. Y el primer punto, hermanos, si vamos a construir una gran iglesia, la iglesia de Jesús, igual al libro de Hechos, debemos obedecer a la Gran Comisión. Y sabe, hermanos, Mateo habla de la Gran Comisión, es un poquito más específico. Mira lo que dice Mateo en Mateo 28. En Mateo 28, Túlio, pero yo ya conozco esa escritura. Pero no es el tanto que conoces, sino el tanto que la vives. En Mateo 28, después que Jesús, imagina, fue resucitado, pasó 40 días con los discípulos, como miramos en Hechos 1. Mira lo que le dice para los apóstoles. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Acá Jesús da la visión motivadora de ir a todas las naciones. Y dice, hacer discípulos, bautiza a los discípulos y enseñes a obedecer todo lo que yo he mandado a ustedes. Entonces, pensa conmigo, porque muchos piensan, wow, qué increíble gran comisión para solo los apóstoles. Pero, pensa conmigo, lo que la Biblia enseña es que si el apóstol Mateo, amén, fuera fiel a la gran comisión, y sabemos que los apóstoles fueron fieles, amén, sabemos que los apóstoles obedecían, Mateo iría, ¿qué iba a hacer? Iría a ser un discípulo, bautizar a ese individuo, y ahí enseñar a ese individuo a obedecer todo lo que Jesús les mandó hacer. ¿Cuál fue la última cosa que Jesús les mandó hacer? Hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, en verdad, hermanos, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizarlos y enseñar a obedecer a todo, no es algo para los apóstoles, sino para todo, cada discípulo de Jesús. Es muy importante entender eso, porque la persona que el apóstol Mateo iría a bautizar, esa persona iba a salir con la gran comisión en su corazón. ¿Sabe, hermanos? Si todos en la iglesia fueran como yo, ¿qué tipo de iglesia sería en obedecer la gran comisión? ¿Sabes? ¿Cuántas personas estarían en ese momento estudiando la Biblia si todos fueran como yo? ¿Cómo sería el evangelismo
de la iglesia? ¿Cómo serían los frutos, en verdad? Porque sabes, hermanos, si no estamos viviendo la gran comisión, no estamos siguiendo a Jesús. Eso es muy claro. Vivir la gran comisión, en verdad, hermanos, es lo que es la esencia de la iglesia primitiva. Y cuando yo pienso en eso, es entender que el mundo es perverso, es entender que el mundo no tiene solución. No es la política que va a arreglar los problemas del mundo. No es sus familiares dejarem de tener problemas o dejarem de implicar contigo que va a ser la solución. El mundo no tiene solución. La única solución es Jesús. Y cuando tú entiendes eso, tú vas a vivir la gran comisión. Cuando yo pienso en ese corazón, en verdad, un corazón evangelístico, yo pienso en dos hombres acá, Miguel y Don Alberto, ¿no? Miguel y Don Alberto, los dos, en verdad, son un poquito mayores, amén. No quiero hablar la edad, amén. Pero digamos que están cerca del cielo ya, amén. Pero todos queremos estar cerca del cielo, amén. Pero yo pienso en Don Alberto y Miguel. Ellos estudiaron la Biblia con nombre en 2021, al inicio, yo creo que a mediados o a inicio de 2021. ¿Fue al inicio, más o menos? Al inicio, a mediados, sí. Eso, estudiar a mediados de 2021. Y ese hombre ya tenía edad, ya tenía como unos 65 años. Y sabes, estudiaron la Biblia con él. Pero llegó el tiempo de oscuridad, de arrepentirse realmente de los pecados y ser bautizado, amén. Él no quiso dejar porque amaba mucho su pecado. Simplemente dejó de estudiar. Meses después, Dios es tan bondadoso que le permitió un problema en la vida de él para que él pudiera solucionar un problema aún mayor. El problema que Dios dio para él fue que la disciplina de Dios fue que permitió que él tuviera cáncer de próstata, pero a un nivel muy avanzado. ¿Eso es un problema? Depende de cómo lo ves. Realmente es un problema, va a ser muy difícil. Pero él decidió utilizar eso en vez de quedar amargado con Dios. Él habló para su hija, que es una discípula allá de Miami, y dijo: yo quiero estudiar la Biblia de nuevo. La hija voló de Miami para Cali, habló con el papá, y en esa noche ella habló con Miguel, habló que el papá quería volver sobre la Biblia. Miguel me llamó, después yo llamé a Adriana, hablé con ella. Eso fue lunes en la noche. Miércoles en la mañana, Miguel y Don Alberto ya estaban en el aeropuerto volando para Cali. Y llegar en Cali, en verdad, y para estudiar la Biblia con él toda la tarde y bautizarlo, fue increíble, pero aún vino un miedo. ¿Tú sabes cuando viene algo desconocido y tú simplemente tienes miedo? Y es un miedo que es ilógico, porque tú simplemente no sabes por qué tener, o sea, no es algo que yo tengo miedo por eso, porque va a pasar. Tú simplemente, yo sé que es lo mejor, pero yo tengo miedo. Y sabes, Miguel y Don Alberto que hicieron fue que estuvieron orando, y esto de escrituras y la oración del Espíritu movió el corazón de Don Santiago. Amén. Al punto de tener fue decir: mira, yo quiero ahora ser bautizado. Amén. No estoy haciendo eso por nadie más que por mi relación con Dios. Amén. Y qué pasó fue que en esa noche, ellos quedaron horas, Don Santiago fue bautizado. Amén. 3 semanas después, anteayer recibimos la noticia que Don Santiago falleció. Y sabes, hermanos, es una noticia triste emocionalmente, pero al mismo tiempo nos llena de alegría. Amén. Saber que Don Santiago terminó la carrera y ahora está en los brazos de Jesús. Amén. Sabes, cuando tú en verdad tienes una perspectiva espiritual, cuando tú en verdad amas a Dios con todo su corazón, tú vas a amar a las personas. Tú vas a compartir su fe. Compartir la fe es decir verdades en un mundo de mentiras. Y Don Alberto y Miguel, en verdad, imagina, yo hablé con Don Alberto, el hermano: mira, esta situación está difícil, es algo crítico, pero es urgente, yo sé que tú trabajas. Y Don Alberto dijo: hermano, solo me habla el horario, me habla lo que necesitas y todo, yo hablo con mi jefe y de uno yo pido un tiempo y ya mañana mismo. Esa urgencia de Don Alberto y Miguel es algo que debemos imitar como discípulos. Si todos en la iglesia fueran como yo,
¿Cómo será la iglesia en el sentido de obedecer la gran comisión? Porque esa es la gran comisión, ese es el plan de Dios. Pero mi segundo punto, también debemos predicar un gran mensaje. Vamos para Hechos capítulo 2. ¿Están conmigo? En Hechos capítulo 2, Contigo, Tulio. versículo 22, acá Pedro, uno de los apóstoles, el que tenía las llaves del reino de Dios, se pone de pie en frente de miles de judíos en el día de Pentecostés. Mira que predica en Hechos 2, perdón, está en Romanos, Hechos 2, versículo 22. Dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo sabe. Este fue entregado según el determinado propósito del previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¡Qué mensaje tan directo, fuerte y poderoso! Acá Pedro se pone de pie en frente de miles de judíos y dice: tú eres responsable por haber crucificado a Jesús. Pero, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso si la mayoría ni estaba en la ciudad cuando Jesús fue crucificado? Pero entendemos que la Biblia enseña en Romanos 3:23 que todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido, todos nuestros pecados clavaron a Jesús en la cruz. Y mira lo que Pedro sigue predicando, que poderoso. Mira acá, versículo 29. Dice: hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Eso es algo grandioso. Pedro está diciendo: ¿cómo sabemos que Jesús está viniendo para morir por nuestros pecados? Él dice: el testimonio está en su resurrección. Eso es la prueba, es lo que afirma que Jesús es el Mesías. Es lo que separa el cristianismo de cualquier otra religión del mundo. Tú mira la tumba de Buda y encontrarás sus huesos. Tú mira la tumba de Confucio y encontrarás sus huesos. Vas a la tumba de Mohammed y encontrarás sus huesos. Vas a la tumba de Abraham y encontrarás sus huesos. Pero si vas a la tumba de Jesús, estará vacío, porque Jesús resucitó. Amén. ¿Qué tan importante? Es muy importante entender qué tan importante fue eso. Pedro, acá en Hechos 2, 50 días antes, Pedro fue confrontado por dos criadas sobre ser seguidor de Jesús, y él se llenó de miedo, cobardía, y lo negó 3 veces. Hasta después que Jesús fue muerto, Pedro y los apóstoles están encerrados, escondidos en una casa, llenos de miedo por los judíos. Pero ahora, solamente 50 días después, Pedro está en la misma ciudad que mataron a Jesús. No está enfrente de 2 criadas, está enfrente de miles de judíos, y está diciendo un gran mensaje: ustedes han crucificado a Jesús. Vamos, Tulio, predica. Solamente 50 días después. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Sabes? Al punto que antes Pedro temía por su vida, como yo hablé, intimidado por 2 mujeres. Pero después de la resurrección de Jesús, Pedro está predicando para miles de personas y termina su vida siendo crucificado, él y su esposa. Y el día de su muerte, la tradición dice que Pedro en verdad no se veía digno
de morir de la misma manera de Jesús y pide para ser crucificado de boca abajo. Y sabes, él fue crucificado en frente, su esposa fue crucificada en frente de él. Y sufrió una amenaza: si tú ahora niegas a Jesús, su esposa irá a vivir, y tú también. Y sabes, la tradición dice, como tenía muchas personas allá, dicen que Pedro miró a su esposa dice: nunca olvides de su gran confesión. Y ella fue crucificada en sus ojos, y después Pedro fue colgado, clavado en la cruz. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por algo que en verdad es como cambié la frase. Muchas personas mueren por mentiras. Nadie muere por algo que sabe que es una mentira. No solo Pedro y todos los otros apóstoles fueron martirizados. ¿Qué crees que cambió solamente 50 días de antes estar llenos de miedo, llenos de cobardía, siendo intimidados por simplemente 2 criadas? Y ahora tú ves una valentía, tú ves en verdad, sabes, como predicando de una manera tan osada para Dios, y fueron martirizados. ¿Qué cambió en tan poco tiempo? ¿Crees que todos tuvieron alucinaciones? Lo que cambió es que ahora Pedro tenía la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios por su resurrección. Amén. Sabes, yo quiero preguntar para ti, ¿qué tan fuerte es su convicción de que Jesús es real? ¿Qué tan grande es su convicción de que Jesús resucitó físicamente de los muertos? Sabes, si tú no tienes convicción en esa área, todo lo que tú haces es en vano. Mira lo que dice 1 Corintios 15. Yo quiero que la Biblia pueda persuadir su corazón a entender la importancia de tener convicción en ese gran mensaje. Miren 1 Corintios capítulo 15. Hasta no está en la prédica, eso parece importante. El Espíritu mueve en nosotros, amén. Miren 1 Corintios capítulo 15. Ya llegar. Vamos, Julio. En 1 Corintios capítulo 15 dice versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Algunos estaban dudando de la resurrección en Corinto. Mira qué interesante, mira que Pablo dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Qué dice? Si Cristo no ha resucitado, todo lo que hablamos no sirve para nada. Todas las acciones que tomamos es en vano, porque en verdad nuestra confianza está en la resurrección de Jesús. Porque yo tengo fe que Jesús resucitó, yo sé que yo puedo resucitar mi vida. Amén. Porque yo tengo la convicción que Cristo resucitó. Yo tengo la convicción que si yo arrepentirme de mis pecados, Dios va a resucitarme. Amén. ¿Por qué personas no se arrepienten? Porque en verdad, porque que a veces hay discípulos débiles en la iglesia, espiritualmente, que viven con amargura en sus corazones, viven con quejas. Y tú sabes cuántos viven en la vida que cambió los estudios bíblicos, tuvo un poquito de fe, pero después tú bajas la mano y siente que después de ser bautizado su vida está yendo para atrás espiritualmente? Es porque Dios quiere mostrar para ti que tú no tienes convicción en la resurrección. Sí, simplemente eso. Porque si tú tuvieras convicción que Jesús resucitó, su estilo de vida sería muy diferente. Sería muy diferente. Y mira lo que dice el versículo 15. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Y acá versículo 18, en este caso también están perdidos los que mueren en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fue solo para esta vida, o sea, si solo creemos que Jesús en su vida, pero no en su resurrección, dice, seremos los más desdichados de todos los mortales. Por eso que hay personas deprimidas, aún como discípulos.
Porque no tiene fe en la resurrección. ¿Sabes, hermanos? Qué tan fuerte creen ese mensaje. Qué tan grande es su convicción que Jesús realmente resucitó. Muy buena, Tulio. Mira el versículo 36. Acá Pedro sigue predicando un gran mensaje. Vamos para allá. ¿Están conmigo? En Hechos 2, versículo 36. Mira lo que está diciendo acá. Lo que Pedro sigue predicando. Por tanto, o sea, está en conclusión ya. Sépalo bien todo Israel que es Jesús a quien ustedes crucificaron de nuevo. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Muchos quieren que Jesús sea su Mesías, su Salvador, pero no su Señor. Yo quiero que Jesús sea la salvación de mi vida, pero yo no quiero vivir para Jesús, llevar un estilo de vida donde Jesús es mi autoridad. No, yo quiero que Jesús sea mi Mesías, amén. Mi Salvador, sálveme, sálveme. Pero el Señor deja de lado. Jesús nunca va a ser su Mesías si no es su Señor. Y acá Pedro quiere dejar clara en sus corazones la mala noticia. Porque, ¿cuál es la mala noticia? Ustedes mataron a Jesús por sus pecados. Ustedes han ahogado en sus pecados. Porque si tú no entiendes la mala noticia en su vida, nunca apreciará las buenas noticias de Jesús. Y las buenas noticias de Jesús, el Evangelio es un mensaje extraordinario. Y como dicen, un mensaje extraordinario exige una respuesta extraordinaria. Mira el versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Sabe? Si el Evangelio no te deja conmovido, ¿qué es dejar conmovido? En el inglés dice: sus corazones estaban cortados. Ellos estaban cortados en su corazón cuando tuvieron fe en ese mensaje. Y ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer? Mira lo que Pedro dice en versículo 38. Arrepiéntase y haga una oración. No. Listo, como solo para ver si yo estaba leyendo la Biblia bien, ¿amén? Amén, Tulio, vamos. Ese es el inicio de la iglesia primitiva. Esa es la prédica inaugural de Pedro. Predica, hermano. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Acepta a Jesús en su corazón. Listo, solo para saber si estamos leyendo la misma Biblia, ¿amén? La misma. Versículo 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Perdón sus pecados. Solo para saber si es para eso, si no es un símbolo, porque si es para eso. Yo quiero saber si estoy leyendo la Biblia bien, ¿ven? Para perdón sus pecados, les contestó Pedro, y recibir el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, y con muchas otras razones. Les exhortaba insistentemente como buen predicador, amén. Sálvense de esa generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Es increíble. ¿Qué significa arrepentimiento en griego? Arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Muchos dicen: no, pero esa palabra arrepentimiento es un sentimiento. No, arrepentimiento en griego significa metanoia, es un cambio de mente y consecuentemente decisiones. Y acá la Biblia dice que 3,000 se arrepintieron y fueron bautizados para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Imagina, cuando hay un bautismo, nos llenamos de alegría, ¿ven? ¿Sabes? Cuando hay un bautismo, cuando tuvimos el bautismo de Daniel, amén, es una fiesta. Imagina si más 2,999 fueron bautizados ese día. Imagina la celebración y la fiesta, amén. Pero ahora dice que los 3,000 se bautizaron y se unieron a la iglesia. ¿Cuántos tenían en Hechos 1 en Jerusalén? 120 discípulos. Estás en Hechos 1, versículo 15. Ahora los 3,000 se unieron a los 120. Entonces, ¿con cuántos empezó la iglesia? Con 3,120 discípulos, amén. Bien interesante. ¿O qué hacía de ellos tan especial? ¿Cuál era el espejo de la iglesia primitiva? ¿Cuál es nuestro estándar como hermanos? Mira acá versículo 42. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos los 3,120 discípulos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Pero era enseñanza de ¿quién? De Jesús.
Todos eran llamados a aprender, seguir, mantener firme en ser más como Jesús. Increíble, Tulio, muy bueno. No era llamado a ser como los apóstoles. Ay, qué bueno, porque yo no creo que debemos ser como los apóstoles. Sí, tienes razón. Todos debemos ser como Jesús. Amén. Todos somos llamados a ser más como Jesús. O sea, esos 3,000 tenían el mismo comprometimiento, no tenían como diferenciar el compromiso de los 3,000 con el compromiso de los 120. Y los 120 eran tan compromisados como los 70 apóstoles. Y los 70 eran tan comprometidos como los 12. Y los 12 eran tan comprometidos como Jesús. Y mira, para entender el libro de Hechos, es interesante qué tanto la iglesia creció. ¿Será que la iglesia en Hechos crecía poderosamente? ¿Será que realmente vivían obedeciendo la gran comisión y predicaban un gran mensaje? Vamos a leer algunos capítulos de Hechos, amén. Vamos, Mira Julio. Hechos capítulo 4, versículo 4. Vamos, Julio. Contigo. Ahora vamos a hacer una lectura rápida, amén. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. El número de esos llegaba a unos 5,000. Hechos 5, versículo 14. Dice: y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, aquellos días deben ser esos días, amén. Versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Hechos 9, versículo 31. Increíble, Tulio, vamos. Hechos 9, 31 dice: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Iba a crecer en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 11, versículo 21. Vamos, Tulio. Dice: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Increíble. Acá en la iglesia en Antioquía, dicen que la iglesia en Antioquía llegó a 50,000 discípulos. Vamos a Antioquia. Curioso. Ya esperaba eso de David, pero no sabía quién en la prédica iba a hablar de eso, amén. Pero siempre sorprendiéndonos, amén. Gracias, David. Versículo 24 de Hechos 11. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Hechos 12, versículo 24. Dice: pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Estaba como un virus de la fe. ¿Sabes? La fe contagiaba más que el COVID. Estaba difundiéndose. Hechos 13, 49. Increíble, hermano. Vamos, Julio. Dice: la palabra del Señor se difundía por toda la región. Hechos 14, versículo 1. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos, amén. Interesante, acá dice que ellos hablan de tal manera. No es para hacer discípulos, no es solo la buena intención y la disposición, eso es importante, pero es importante ser eficaz en su evangelismo. Por eso tenemos los principios básicos. Amén, vamos. ¿Por qué? Para aprender a ti a hablar de tal manera que pueda persuadir, el Espíritu Santo pueda persuadir y convencer los corazones. Si tú amas a Jesús y a las personas, tú amas los principios básicos. Hechos 14, versículo 21. Dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. Hechos 16, versículo 5. Dice: y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Bautismos diarios. Hechos 17, versículo 6. Dice: pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Mira la reputación de los discípulos. Ellos están trastornando el mundo entero.
En griego dice, ellos están transformando el mundo de boca abajo. De patas arriba, perdón. Están transformando el mundo de patas arriba. ¿Tú tienes esa fe? ¿Sabes, como discípulo? ¿Su fe es algo que trastorna a las personas? ¿Sabes? Su celo por la verdad, por predicar lo que es correcto, por amar a Dios, ¿entiendes? Las personas ven así eso. Wow, cuando yo pienso en ese hermano, realmente, yo no puedo estar cómodo a su lado. Es algo que trastorna. ¿Sabes? Es eso lo que las personas, es como el mundo ve a los discípulos del primer siglo. Ustedes están trastornando a las personas. ¿Sabes? ¿Cómo hicieron eso? Imitan el ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Mira en Hechos 2 de nuevo. Cuando empezó la iglesia. Vamos, Vamos, hermano. Muy buen hermano. increíble predica, hermano, vamos. ¿Sabes? Como miramos, todos eran totalmente comprometidos. No tenían una diferencia de comprometimiento entre los apóstoles y un joven en la fe. Todos eran totalmente entregues y rendidos. Amén. ¿Tú tienes esa convicción mirando las escrituras? Tú puedes ver el mismo nivel de comprometimiento de cada uno, porque no somos llamados a ser como los líderes, no somos llamados a ser como los apóstoles, somos llamados a ser como Jesús. Amén. Miren en Hechos capítulo 2, en el final, cuando dice que ellos se mantenían firmes en la enseñanza, la oración, la comunión y el partir del pan. Versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía el grupo de los que iban siendo salvos. Amén, vamos. Es increíble, ellos no solo, ¿entiendes? Dios a bautismos diarios en Jerusalén, pero ellos disfrutaban de la compañía del uno del otro. Y eso no es el reino de Dios, ¿de qué se trata? Disfrutar de la estimación general, no es algo que me toca, tengo que ir. No, es disfrutar de la estimación de cada uno. Vamos, Tulio. ¿Cómo hicieron eso? Mi tercer punto, con una gran valentía. Vamos para Hechos capítulo 3. Hechos 3, versículo 1. Dice, ¿están conmigo? Sí, Yo tomo un poco de agua, que estoy leyendo un poquito acá. Increíble, Tulio. Contigo, Tulio. Hechos 3, versículo 1. ¿Están entendiendo mi español? Lo más importante, amén. Así que tenemos la prédica. Wow, me encantó su clase de Habacuc. Fue increíble. Hechos 3, versículo 1. Un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ellos tenían esa hora de oración porque creían que fue en esa hora que Jesús fue crucificado. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan, mirándole fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, como los universitarios acá, ¿ven? Que solo tienen el buen corazón y hambre, ¿ven? Vamos, Andrés. Tú lees esa escritura, yo recuerdo de David, ¿ven? Esa escritura es David. No tengo plata ni oro, solo hambre y tiempo para ir en su casa a comer. Versículo 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, ¿tú puedes imaginar eso? Lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, imagina, de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando. Imagina a alguien que salta de alegría. Ese es Carol, amén. Entra para hablar contigo saltando. Pero imagina, acá tenés el espíritu de Carol. Entró en el templo saltando de alegría. Es así que tú entró en el servicio. Saltando de alegría. Vamos, Tulio. Predica, Tulio. Y dice, entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Como debemos llegar al servicio. Versículo 9. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como
como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenara de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Versículo 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan. Imagina la gratitud que él tenía con Pedro y Juan. ¿Tú tienes esa gratitud con las personas que estudiaron la Biblia contigo? De aferrarse a ellos, a sus enseñanzas. Imagina cómo él veía a Pedro y Juan. Él estaba al lado, pegado en ellos. ¿Sabes? Yo no quiero dejarlos. ¿Sabes? Tú tienes ese corazón de las personas que estudiaron la Biblia contigo. Dice acá, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Versículo 12. Al ver eso, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Cuando alguien da fruto, bautiza a alguien, ¿tú entiendes que no fue por su apariencia, su propia virtud o talento? Sino fue Dios que hizo crecer. Tú simplemente pones la semilla y estudias la Biblia. ¿Quién hace discípulos? Discípulos. ¿Quién salva? Dios. Para que podamos tener claro. Versículo 13. Vamos, Julio. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque él había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataran al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. ¿Sabes? Pedro acá está predicando valientemente para los judíos. ¿Y cuál es la mala noticia primero? Ustedes mataron a Jesús, mataron al autor de la vida. Y dice la buena noticia, pero es que Él resucitó y ahora ustedes pueden ser salvos. Ese mendigo lisiado entró tan animado, como hablé, que saltó de alegría alabando a Dios. Pero mira acá en Hechos capítulo 4 lo que pasa. Ellos, por ese milagro que tuvo, la gente se llenó de asombro. Los líderes religiosos ante el consejo llaman a Pedro y a Juan para el consejo, para ser interrogados. Así que hablan, interrogados. Sí. Y acá en Hechos 4 versículo 1 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Muy interesante. ¿Cómo se sintieron los líderes religiosos de ese tiempo? Disgustados. Es como dicen. ¿Y cómo sintió el mendigo lisiado por Jesús? Animado. ¿Sabe? Jesús vino a incomodar a los comodados y incomodar a los incómodos. ¿Sabes? Si tú estás acomodado con su vida y va a predicar el mensaje para ti, te vas a quedar disgustado. Pero si tú estás incómodo por el pecado, si tú estás sufriendo realmente espiritualmente, el mensaje va a te traer comodidad. Vamos. Versículo 3. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de esos llegaba a unos 5,000. La primera vez acá que los apóstoles son perseguidos y puestos en la cárcel, y la Biblia dice que la iglesia seguía avanzando. La iglesia quedó afectada, pero imagina, prendió los líderes de ellos, los que predicaron. Imagina si alguien estudió ahora la Biblia contigo, esa persona simplemente desaparece, porque quizás fue en la cárcel por es prohibido quizás. Y ahora estudió la Biblia contigo, lideró, pero la Biblia dice que la iglesia se mantuvo creciendo, avanzando poderosamente. Pedro y Juan son llevados a los hombres más poderosos de Israel. Recordemos, Israel es una teocracia. Eso significa que sus líderes religiosos básicamente son sus gobernantes también. Entonces acá en Israel, si tú lees Hechos 4, después de estudiar cada uno, las personas que estaban disgustadas, eran las mentes más brillantes de Israel. Imagina la intimidación de Pedro, y imagina la tentación de Pedro y Juan de estar intimidados acá. Imagina, antes Pedro quería intimidado con 2 criadas. Imagina ahora con las mentes más brillantes de Israel y siendo confrontado. Imagina la tentación de quedar intimidado. Pero ¿cómo fue? Pedro y Juan, ¿qué le hicieron? Mira el versículo 11, 12. Versículo 12. ¿Están conmigo? Sí. Versículo 12. Dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.
¿Tú crees que la iglesia primitiva, verdaderos discípulos, tienen miedo de predicar la exclusividad del Evangelio? Que no hay otro nombre, que es mentira, que su propia opinión, su propio entendimiento, su propia sabiduría puede salvar a ti. Que Aristóteles o Compótesis o no sé qué, o Animatóteles puede en verdad salvar a ti. ¿Tú entiendes eso? ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque lo que los discípulos de la iglesia primitiva no eran cobardes en decir la verdad. Tú tienes la mentalidad de que sí, mi mamá no es discípula, pero ella tiene una buena vida. Sí, mi familia realmente no son discípulos, pero ellos creen en la Biblia. Ellos creen que hay un Dios. Creo que está todo bien ahí. Si tú piensas en eso, de verdad, tú estás enfermo y ciego. Sabes, tú nunca vas a poder ayudar a alguien que tú crees que está sano. Por eso que no comparte su fe con su familia. ¿Sabes por qué discípulos no comparten la fe con la familia? No es porque es miedo a la intimidación, es porque no se importa con ellos. Ese es el punto. Sí. Tú estás haciendo que el evangelismo con su familia se trate de ti. Como yo voy a sentirme, como yo voy a quedar incómodo, como ellos van a perseguirme, como mi vida puede ser más difícil, como todo, yo voy a sufrir, yo voy a tener más desafíos. Y entiendes, estás pensando en tú, es como la Trinidad, yo, la Trinidad mundana. Y en verdad no está pensando en la salvación de su familia. No se trata de ti. No se trata de cómo va a sentirse. Se trata de entender que no hay otro nombre con el que las personas pueden ser salvas, a no ser Jesús. Tienes esa convicción como discípulo. Su familia ves eso en ti, la exclusividad del Evangelio. Mira el versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía, mira interesante, no a escuchar la osadía, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Esa palabra sin estudios ni preparación en el griego viene idios, es de donde sacamos nuestra palabra idiotas. Entonces, realmente, se me del griego, diciendo lo que dice acá, dice, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran idiotas, quedaron asombrados. Idiotas que eran así se habla de idiotas acá. ¿No? Sin estudios ni preparación, pero quedaron asombrados. Y cuando ellos vieron esa osadía, en el momento, yo recuerdo de alguien que era así. Wow. Increíble, hermano. Jesús. ¿Sabes? Sus amigos en la universidad, cuando ven su actitud, su estilo de vida, pueden pensar, wow, yo ya me hablaron de alguien que es así. Jesús. Cuando ven la manera que vives, ellos te hacen recordar de Jesús. ¿Sabes, hermanos? Mira el versículo 14. Dice, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieran a deliberar entre sí. O sea, dice, mira, como salga de acá, que tenemos que charlar, ¿ven? Tenemos que hablar, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Versículo 16, ¿qué vamos a hacer con esos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que ese asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelva a hablar de ese nombre a nadie. Interesante, las mentes más brillantes de Israel entendieron algo fundamental, rápidamente, de cómo acabar con el cristianismo. Ellos pensaron, lo que tenemos que hacer para frenar la iglesia, las personas de empezar a seguir creyendo, siendo bautizadas, seguir a ellos, a Jesús, lo que tenemos que hacer para frenar realmente el cristianismo, no es hacer con que ellos cambien sus creencias, tampoco perseguirlos a punto de hacerlos cambiar su estilo de vida, sus convicciones, sino la manera que lograremos frenar ese movimiento es haciéndoles callar. Si logramos hacer que los discípulos se callen, iremos impedir
que el mensaje siga divulgándose. Predica, Tulio. Ellos entender algo que es realidad para nosotros. ¿Sabe? Cuando tú estás tan preocupado en su propia vida, tú se callas, tú no eres una luz en el mundo porque eres un discípulo, porque tienes el título de discípulo, para nada. Simplemente eres más una persona. Y puedes ser un discípulo, pero que estás tibio en su fe. Por eso que hablamos tanto del evangelismo, porque para ser evangelístico no se trata de lidiar con los problemas, porque siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener cosas con que preocuparnos. Evangelizar es una decisión de tener la convicción de lo que el mundo está perdido, y que no solo las personas necesitan escuchar las buenas noticias, pero tú necesitas permitir que su mente siga lúcida espiritualmente, recordando lo que es más importante en su vida. Lo que es más importante en su vida. ¿Sabe? Martin Luther King dijo: si tú vives una vida donde tú llevó una alma para el cielo, tú tuvo la mejor vida que podría imaginar. ¿Sabes? Tú estás callado como discípulo. ¿Cómo está su evangelismo? Yo hablo eso, y confesando abiertamente para todos, yo permití que las vacaciones enfriaran mi fe en la área de mi evangelismo. Yo empecé a crear excusas, ¿entiendes? Pero las personas que yo estaba hace una vez están viajando, pero también mi mamá y mi hermana están acá, hay otras cosas y todo, y sabes, y yo permití esos pensamientos tan fútiles, pero en verdad, tomar la decisión no era que era eso, era simplemente yo no tenía fe para hacerlo. En verdad, estaba siendo cobarde, y me callé algunas semanas en diciembre, y dejé de compartir mi fe. Pero sabes, yo decidí con Dios arrepentirme radicalmente. Yo entiendo que las personas están tan abiertas como mi boca. Vamos, Tulio. A veces una persona comparte con 2 personas. El mundo está cerrado. ¿Con cuántos comparto la fe? 2. Entonces, como las personas están tan abiertas como su boca. Hay personas cerradas, pero hay muchas personas abiertas. Predica, hermano. ¿Sabes? Yo quiero llamar a toda, no solo yo, pero toda la iglesia, a tomar la decisión de arrepentirnos colectivamente. Que la Navidad, a reconocer que la Navidad permitimos todos juntos, que la Navidad enfrió nuestras convicciones, enfrió nuestra fe, bajamos la guardia y el mensaje dejó de divulgarse porque nos callamos. Yo quiero llamar a todos colectivamente que podemos decidir hoy mismo en esta mañana arrepentirse con Dios. Yo no estoy hablando para salir acá a compartir con 1000 personas, no estoy hablando de eso, pero ser el mejor de ti mismo con Dios en su evangelismo. Amén. Vamos. ¿Sabes, hermanos? ¿Y qué hicieron? Intentaron callarlos, pero mira el versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Es lo que las personas quieren, que tú dejes de compartir su fe, dejes de estudiar la Biblia con las personas. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de ustedes obedecer a las vacaciones, obedecer a mi familia, obedecer lo que el mundo quiere pasarme, en vez de obedecer a Dios, a Él. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amén. Versículo 21. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Amén. Milagros pueden pasar en su vida aún con 40 años. Amén. Andrés está acá ya, amén. No, aún tiene más 2 años, amén. Pero la Biblia dice que ellos estaban asombrados. Pero sabes, y ellos son llevados a la cárcel, son confrontados ante el consejo. ¿Y qué pasó con ellos? Versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Quién eran los suyos? Los discípulos, la iglesia. Recuerden que en ese momento solo había la iglesia universal, era solo la iglesia en Jerusalén. Entonces, ellos están regresando para todos los discípulos del mundo.
y están teniendo un tiempo de compartir buenas noticias. Versículo 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor. Mira, la primera cosa que pensaron cuando escucharon que fueron amenazados y fueron puestos en la cárcel. La primera cosa que pensaron: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor, contra su ungido. En efecto, en esa ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo, a Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos de proclamar tu palabra sin temor alguno, con una gran valentía. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Sabes? Para construir una gran iglesia debe ser con gran valentía. Y la gran valentía viene cuando oras a Dios radicalmente, pidiendo fuerzas para compartir su fe. Ellos, así que terminaron de orar, la tierra tembló. ¿Tú puedes imaginar eso? Ellos oraron: Dios mío, acabe con la persecución. Dios mío, mi vida es difícil. Están diciendo cosas feas para mí. No, ellos oraron: Dios, tú eres soberano. Lo que está sucediendo, sabemos que tú estás en control. En verdad, tú dijiste eso por medio de David. Estás en la propia escritura, tú dijiste eso. Que los reyes, gobernantes se rebelan y confabulan contra su ungido. Pero Dios, nosotros queremos orar ahora por valentía, para que tengamos la fuerza de compartir la palabra sin temor alguno. Después de orar por gran valentía, salieron predicando la palabra valientemente. Amén. Yo quiero hacer la pregunta de nuevo: si todos en la iglesia fueran como yo, ¿qué tan valiente sería la iglesia? ¿Sabes? ¿Qué tan valiente? ¿Cómo sería la vida de oración? Yo no sé cuántas veces compartiendo la fe en la Nacho, yo me sentí queriendo dar agua lleno de sed. Yo quiero alimentar a las personas, pero lleno de sed. Y empecé, no estaba más compartiendo la fe, estaba solo perdiendo tiempo y hablando con las personas. Llevaba mucho tiempo que era increíble, venía un hermano y todo, hermano, vamos a orar, tenemos que orar, no le punto a hacer más, no, tenemos que orar. Y orábamos y nuestro corazón cambiaba. Sí. Padre, ayúdanos a denos la fuerza y la valentía, llena tu espíritu para seguir compartiendo su fe valientemente. Y ahí sacamos un tiempo de oración de algunos minutos y volvía para compartir la fe y era increíble. Pero sabes, si toda la iglesia fuera como yo, ¿cómo sería la iglesia con el tema de la valentía? Y el último punto, en versículo 32, dice: todos creyentes eran de un solo sentir y pensar. ¿Sabe? Eso que la persecución hace, une las personas. Todos creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles, para que se distribuyera cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Miren qué increíble. El cuarto y último punto: si queremos construir una gran iglesia, son necesarios grandes sacrificios. Acá le dice que todos tenían un solo sentir, un solo pensar. Y tuvo un discípulo en la iglesia que fue tan alentador, tenía tanta convicción, que vendió su terreno y dio todo dinero para la causa, para suplir cualquier necesidad. Hizo un gran sacrificio y él quedó famoso en la iglesia.
quedó conocido al punto de cambiar su nombre de José para Bernabé, que si tú miras abajo de la Biblia dice hijo de la consolación. ¿Sabe, hermanos? La iglesia en Bogotá solo fue posible porque los discípulos de Estados Unidos tienen el corazón de Bernabé. Ellos no solo dan los diezmos y ofrendas mensuales, pero ellos también hacen algo llamado ofrendas especiales, que eso es arrecadar dinero solo para suplir las iglesias del tercer mundo. En la pandemia, muchas iglesias cerraron las puertas básicamente. Cerraron las puertas, ¿cómo así? Como la pandemia. Sí, tenemos que cuidar, pero cerrar las puertas. Y cerrar las puertas. Y no sé cuántos estudios tuvimos con personas que decían, sí, yo en verdad no sé qué hacer. Ya estoy a meses, un año sin la iglesia. Sí, pero eso pasó. Iglesias y mega iglesias. Nosotros seguimos abiertos todos los días. ¿Por qué? Porque en verdad, por el sacrificio de los hermanos, aún en la pandemia, ellos levantaron tanto dinero que conseguimos mantenernos acá. ¿Sabes? Porque la iglesia tiene un corazón de Bernabé. Pudimos no solo inaugurar la iglesia, pero permanecer firmes y traer consolación para todos. ¿Sabes, hermanos? ¿Qué tanto tú sacrificas para Dios? ¿Qué tanto tienes gratitud? ¿Qué tanto, entiendes? Si toda la iglesia fuera como yo, ¿cómo sería el tema de sacrificios? No solo financiero, solo en todas las áreas de su vida, de sacrificar las cosas más especiales para ti, para que el reino de Dios pueda avanzar, para que más personas puedan ser salvas. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero animar, para construir una gran iglesia será necesario grandes sacrificios. En conclusión, hoy fue un poquito más largo, estudiamos 4 capítulos de Hechos, y miremos la primera parte, de cuál es nuestro ejemplo para imitar la iglesia primitiva. Si tú quieres mirar cómo debe ser la iglesia de Dios, mira el libro de Hechos simplemente. Solo mira el libro de Hechos. Muchos dicen, la iglesia acá es acá. Para de mirar las iglesias, pero mire con gafas de la Biblia, de Hechos, las iglesias. Para que tú sepas cuál es el estándar de la iglesia primitiva. Hoy miramos, para construir una gran iglesia es necesario obedecer la gran comisión, predicar un gran mensaje, tener una gran valentía y hacer un gran sacrificio. Estoy muy animado para la próxima semana estudiar de Hechos 5, Hechos 8, y para Dios sea la gloria. Amén.